Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Político. Iba a decir, ese es otro programa que tenemos el día lunes, Puntos de Vista. Hoy me acompaña el ex seremi de Educación, Sergio Camus. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernanda. Muchas gracias por la invitación a este programa. Y también nos acompaña Guido Orellana, vicepresidente del Colegio de Profesores Regional. Así es, muy buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Bueno, ya lo anunciábamos en TVU Noticias. Hoy estaremos hablando sobre la educación y la desmunicipalización. Este proceso que fue anunciado en su gobierno, Sergio, pero que parece que ha tenido un retraso en su implementación, principalmente acá en la provincia de Concepción. ¿Qué le parece? Partamos por usted, Sergio. Mira, efectivamente, la ley que crea los servicios locales de educación, que fue una ley que fue aprobada en noviembre del año 2017, es decir, al término del gobierno del presidente Bachelet, y que fue ratificada por una mayoría importante de los miembros del Parlamento, es decir, por la ciudadanía chilena con representación en ese espacio político, buscaba potenciar la educación pública, buscaba hacerse cargo de la petición ciudadana, el clamor ciudadano de devolver la educación al Estado o a un organismo del Estado con dedicación exclusiva a fines educativos. Esa orientación, esa finalidad, vemos hoy día que está retrasada, vemos hoy día que no obstante está en la ley y no obstante las declaraciones iniciales del ministro de Educación en su minuto, de respetar y hacer cumplir las leyes, ha ido poco a poco retrasándose, ha ido poco a poco quedando sin la intencionalidad política del gobierno de turno. Una prueba de ello, comentábamos antes de comenzar la transmisión, nadie sabe que el director ejecutivo, el concurso de alta dirección pública para el director ejecutivo del Servicio de Andalien Sur, culmina el proceso de postulación el próximo lunes 21 de octubre. No hay ninguna publicación, no hay ninguna difusión de un hecho importante, que es la posibilidad, la participación de la mayor cantidad posible de actores que estén interesados en dirigir la educación pública en un territorio como es Andalien Sur. Si eso lo sumamos al rechazo que ha habido y el cuestionamiento que ha habido en la implementación de las plantas de funcionarios, que ha dejado una cantidad importante de trabajadores de las cuatro comunas involucradas en Andalien Sur fuera de la posibilidad de concursar, van dando cuenta, ¿cierto?, de esta intencionalidad de no cumplir a cabalidad con lo que la ley establecía. Pero Andalien Sur ya tenía que estar implementado este 2019. Desde el gobierno indican que ya partiría en enero de 2020. Preguntarle también a usted, Guido, ¿qué le parece? ¿Hay un compromiso real de este gobierno en implementar esta desmunicipalización en la educación pública? Bueno, definitivamente no, compartíamos el diagnóstico con Sergio, pero más allá de toda esa circunstancia, la posición que tengo, digamos, es la posición del Colegio de Profesores. Esta es una ley que fue rechazada por la organización Colegio de Profesores. El 81% de los profesores no les gustó este proyecto de ley. El 81% de los profesores de Chile dijo que queríamos una vuelta al Estado de manera directa y no con estos intermediarios nuevos, digamos, que no alejan a los sostenedores en su calidad de administradores, digamos, sino que los resitúan en otra circunstancia administrativa. Estos servicios locales de educación. En los servicios locales de educación. Nosotros no queríamos esto, queríamos definitivamente, digamos, la mirada distinta del Ministerio de Educación como responsable de todo el proceso educativo en cada uno de los niveles, en cada colegio, digamos, el Ministerio de Educación con una incidencia directa. Eso es lo que esperábamos, lo conversábamos muchas veces con Sergio, digamos. Esa circunstancia no se dio esto, digamos, que definitivamente venía a representar el mejor sentir, digamos, de la administración de la señora Michelle Bachelet. Pero más allá de eso, digamos, lo que tenemos al día de hoy es un retraso sustantivo, digamos, en la aplicación, en la manera en la cual los distintos actores deben participar también de este proceso de municipalización. Claro. Aquí vemos igual una discrepancia con este proyecto que se impulsa en el gobierno de Michelle Bachelet, Sergio. ¿Por qué se busca pasar de los DAEM a los servicios locales de educación? Porque hay una constatación compartida por la inmensa mayoría ciudadana de que la imposición a sangre y fuego de la municipalización de la educación durante la dictadura de Pinochet no dio los resultados esperados. Claramente la educación pública hoy día está en un rezago. La educación pública representa menos del 35% de la matrícula total de estudiantes a nivel país, y eso a ningún país del mundo le hace bien. Si uno analiza la realidad internacional,
todos los países del mundo, inclusive aquellos países capitalistas o aquellos países más liberales, entienden que la posibilidad de que un país surja, que un país crezca, que un país potencie a todos sus hijos para tener iguales oportunidades requiere de un sistema de educación pública laico, un sistema de educación pública no sujeto a ningún adoctrinamiento, que permita la libre expresión del conocimiento de los jóvenes de cualquier país. Ahora, claramente ese hecho se planteó en su minuto en la ley como una necesidad entonces de poner término a la municipalización y pasar a la administración de un ente público, como son los servicios locales de educación, porque es una entidad pública. Era necesario hacer este cambio. Absolutamente necesario, a fin de evitar la desaparición de la educación pública. Pero no solo consistía en crear una institucionalidad, no solo en crear un aparato llamado Servicio Local de Educación, sino que la misión específica de esa transformación apuntaba, ¿cierto?, a que pedagógicamente el Ministerio de Educación tuviese la suficiente potencia, la suficiente capacidad para poner al centro del debate o de la tarea de los establecimientos educacionales municipales el avance pedagógico. Tuviese al centro la posibilidad de permitir que las comunidades educativas participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ese es el objetivo final de esta transformación, permitir que profesores, asistentes de la educación, la comunidad educativa tenga la posibilidad cierta y real de construir un mejor sistema educativo. No es solamente un cambio en base, que ya no sirvió, sino también, ¿cierto?, posibilitar que lo que la ciudadanía demanda sea una realidad en el sistema educacional. Hay preocupación desde el Colegio de Profesores. El lunes estuvo el presidente del Colegio de Profesores acá, daba cuenta de esta preocupación desde el gremio. ¿Qué es lo que va a pasar con esta implementación teniendo en cuenta ya este retraso que podemos ver? Bueno, el retraso ciertamente es un cuestionamiento que administrativamente se puede hacer, digamos, el juicio está. Pero yo le quiero compartir a Sergio algunos de los principios fundamentales por los cuales estábamos de acuerdo. En primer lugar, la ley establece como fin, digamos, el pleno desarrollo de los estudiantes y para eso le va a poner un énfasis muy particular, digamos, en una educación integral. El día de hoy esa educación está fragmentada y sigue fragmentada. No tienen participación, y eso lo plantea Sergio, digamos, los consejos escolares, digamos, en la toma de decisiones, tampoco los padres y apoderados. Eso en primer lugar. El desarrollo de la creatividad. Y vemos entonces que hay una ley, digamos, que se le atribuye a la señora Michel, pero está implementada por este gobierno, que le dice no a las clases de arte. Dice también énfasis en la capacidad crítica. Bueno, no está filosofía, digamos, lo quieren dejar afuera. La participación de la ciudadanía y los valores democráticos. Bueno, no a las clases de historia. Entonces, claramente, aquello que estaba planteado en el proyecto de ley, aquí hay una intencionalidad de orden ideológico del gobierno de don Sebastián Piñera que trata de traducir, digamos, en hechos muy diferentes las circunstancias originales en las cuales estábamos de acuerdo. Lo vemos en el cambio curricular, me imagino. En el cambio curricular esa es una idea fundante, digamos. La circunstancia del cambio curricular es uno de los elementos más graves, digamos, donde se asoma, digamos, que acá hay una intencionalidad de hacer que este proyecto de ley, que al final de cuentas venía a ser lo menos malo, en función de lo que queremos los profesores, digamos, que sea de administración del Estado de la educación como una obligación del Estado, ahora pasa a ser una circunstancia, digamos, bastante baladí, digamos, para este gobierno, no le presta ninguna atención, no impulsa los tiempos que la propia ley establece, los criterios de gradualidad, digamos, que estaban planteados, no los establece, una transición, digamos, con responsabilidad en la gestión, con responsabilidad en la asunción, digamos, de estas nuevas tareas, y todo eso no se ha hecho. Hablamos de estas dos etapas, me imagino, sí, 2018-2021, 2022-2025. Sí, porque los que ya están instalados, digamos, están teniendo estos problemas. Los que ya están instalados, la Araucanía, en Barrancas, en Huasco, tienen problemas definitivos, digamos, respecto de esto. ¿Por qué? Porque se hizo en algún momento, digamos, sin la participación y ahora continúan sin la participación de los profesores. Y eso es lo que resulta tremendamente grave, porque está en la ley, está en la intención de generar una nueva administración, porque compartimos el juicio, digamos, acá, digamos, el diagnóstico sigue siendo el mismo, compartido, de que este Estado nuestro, digamos, necesita tener obligaciones respecto a lo que significa la educación. No puede estar sometida al mercado, no puede estar sometida, digamos, a un devenir ideológico donde un gobierno dice una cosa y este otro está diciendo otra, que es lo contrario. Claro. ¿Cuál es el análisis que se hace a esta situación, Sergio, teniendo en cuenta que algo similar pasó con el proyecto de admisión? Este cambio que ha tratado de impulsar el nuevo gobierno, dejando en rezago el que se implementó en el gobierno anterior. Mira, claramente yo creo que el gobierno del presidente Piñera ha
ha hipotecado, ha desaprovechado una oportunidad histórica. Atribuir al proyecto o a la ley de servicios locales de educación, a la ley de admisión escolar, una posición ideológica es francamente un aprovechamiento absolutamente pequeño. Las leyes que establecieron los servicios locales de educación y un sistema de admisión escolar más justo y equitativo, lo que buscaban era potenciar un sistema educativo que diera equidad y calidad a todos los estudiantes de nuestro país. El gobierno de turno se ha más bien enfrascado en proyectos de ley que tienden a la exclusión. El proyecto de ley, ¿cierto?, de admisión justa, lo que busca es establecer criterios nuevamente de selección. El proyecto de ley de aula segura, que son los dos grandes proyectos de ley de este gobierno, lo que busca es restringir la posibilidad de que jóvenes sigan en los establecimientos escolares o establecer un estado policial dentro de los establecimientos escolares, no obstante que existen reglamentos internos, reglamentos de convivencia, protocolos de actuación que permiten efectivamente regular la situación de convivencia conflictiva. Claramente lo que hoy día nos enfrentamos es un gobierno que ha hecho tabla rasa de leyes de la República que lo que han buscado es establecer un sistema educacional mucho más equitativo, un sistema educativo que permita el desarrollo de mayor calidad del sistema educativo. Ya vamos a continuar entonces con esta situación de la educación pública. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Estamos de regreso en Puntos de Vista. Guido, usted se enfocaba en un tema muy importante, la participación de los profesores en todo este proceso, estos cambios que se están viviendo en la educación. ¿Sienten que han quedado un poco de lado con toda esta iniciativa? Sí, ciertamente, digamos, no hemos tenido ninguna incidencia en la toma de decisiones que son un poco más gravitantes a la hora de... los profesores y profesoras, digamos, que hacen clase, lo saben, están conscientes de esta situación, viven su circunstancia de clase, digamos, donde no son tomados en cuenta, donde tienen que cumplir una serie de otras exigencias administrativas de orden curricular y otras. Yo le quisiera referir a algunos elementos, digamos, que vienen a dibujar justamente esta irresponsabilidad de parte de este gobierno en algunas cuestiones, en algunas materias. Se tiene que ejecutar una resolución de traspaso, digamos, 2 meses antes de la entrada en vigencia. Esto va a ser en el mes de enero, digamos, 2 meses antes, es decir, el 1 de noviembre. Se tiene que entregar una resolución que individualice los bienes, digamos, y cuál es el personal a traspasar. No se nos ha preguntado a nosotros, digamos, la organización Colegio de Profesores no ha tenido participación en. Tengo entendido que tampoco las asociaciones de funcionarios, la AFE y otras, digamos, no han tenido participación respecto al personal. Pero sin embargo hay una cantidad enorme de riesgo, digamos, de que mucha gente quede cesante, y eso está. Y luego de eso, digamos, a contar de la asunción, digamos, de la administración el mes de enero, 2 meses después, digamos, esta acta de traspaso debe ser comparada. ¿Cómo vamos a comparar si no tenemos los elementos de juicio al día de hoy?
¿Qué participación va a tener la organización? Va a ser exactamente igual a 0 y es la que hemos tenido hasta ahora, digamos, que ha sido negada nuestra participación. Pero ese ha sido un problema y algo que ustedes han hecho ver a las autoridades, o sea, la participación que debería tener el gremio con respecto a estas situaciones. A todas las autoridades, digamos. Con Sergio en algún momento también, digamos, hacíamos estas representaciones de que se nos tomaran en cuenta. Hubo cierta apertura en algún determinado momento a nivel de la discusión del proyecto de ley propiamente tal. Se nos invitó como organización Colegio de Profesores, hicimos nuestras apreciaciones. Ciertamente la ley conservó la matriz original que tenía la organización Colegio de Profesores en cuanto a que fuera el Estado el que se obligara a administrar la educación, no solo, digamos, en los aspectos financieros, también en los curriculares, que es una cuestión que importa. Al día de hoy las municipalidades solo tenían la gestión administrativa, financiera, y la curricular dependía del Ministerio de Educación. Ahora se entrega entonces una especie de patria potestad, digamos, para que sean los establecimientos educacionales, los consejos de profesores, los que elaboren, digamos, estas nuevas programaciones, digamos, y estos nuevos elementos de juicio que hacen que un proyecto sea viable, porque son los profesores y profesoras los que trabajamos día a día, digamos, con nuestros chiquillos y chiquillas, los que conocemos cuáles son las realidades respecto a este tema. En cómo se administre en términos financieros, digamos, esa obligación del Estado, y eso lo tenemos claro, esa obligación del Estado. Lo que no nos gustaba era, y no nos sigue gustando, es el foco, digamos, que resitúa, y eso lo sostengo, digamos, a los actuales sostenedores, a los alcaldes, los resitúa, los pone en otra posición simplemente, pero siguen estando presentes. Y esa circunstancia, digamos, nos parece que gravita de manera perversa. ¿No habría una desmunicipalización real en este proceso? No, la habría solo en términos administrativos, pero no construye la obligación concreta que debe tener un Estado respecto de la educación, que es lo que estaba planteando Sergio ahora, digamos. En todos los estados, en todas las naciones que se precian, el Estado tiene una circunstancia bastante preponderante respecto de la toma de decisiones a nivel curricular, a nivel financiero, porque entiende que es en lo público donde se pueden establecer justamente una política pública, una política de Estado, y no una política del gobierno que esté en el momento. Y esa es una cuestión que preocupa y va a seguir preocupando. Claro. ¿Cómo estuvo pensado en un comienzo este proyecto? ¿Cuáles eran los plazos a definir, teniendo en cuenta que ya el gobierno anunció 2 años de desfase? O sea, si esto tenía que estar listo y ejecutado, operativo en 2025, esto ya estaría para el 2027. Mira, se planteó inicialmente el proyecto de ley justamente a indicación de parlamentarios de derecha, la posibilidad de extender la implementación de los servicios locales de educación hasta en 5 años más, es decir, hasta el 2030, dependiendo del estudio y la evaluación que tiene que hacerse el año 2021 respecto al proceso de implementación. Pero independientemente de los plazos de implementación, uno hoy día lo que puede ver es que entre noviembre del 2017 y marzo del 2018, que fue el último periodo de gobierno del presidente Bachelet, la implementación de los servicios locales de Barranca, de Puerto Cordillera, de Huasco, de Araucanía Sur, lograron incorporar, lograron instalar directores ejecutivos seleccionados por un sistema de concursabilidad abierta, lograron capturar o permitieron que la casi totalidad de los funcionarios de los departamentos de educación integraran los servicios locales, lograron que los funcionarios de los establecimientos escolares siguieran desarrollando su labor de manera normal. Ahora, si uno eso lo ve en escala, porque son territorios más pequeños que los que hoy día están en desarrollo, vemos que esa lógica no está operando. En Andalien Sur, el grueso de los trabajadores de los departamentos de educación hoy día están quedando fuera de la posibilidad de ser incorporados a la planta de los servicios locales. O sea, podríamos decir que van a haber despidos, va a haber gente que va a peligrar su continuidad laboral. Va a haber despidos sin lugar a dudas. La planta de funcionarios que se fijó por ley para Andalien Sur, del orden de los 48 funcionarios hasta 89 con el sistema de contrata, se abrió un concurso público hace un par de días atrás, cerró hace un par de días atrás, y solo se llamó a concurso a 14 cargos. O sea, claramente no hay ninguna intención de respetar lo que originalmente se planteó en el proyecto de ley, que era garantizar que a lo menos 7 de cada 10 trabajadores de los sistemas comunales de educación pudiesen tener participación en los servicios locales de educación. Y no porque sí, sino porque se trata de trabajadores que tienen la expertise, que tienen los conocimientos, que tienen el bagaje cultural y administrativo que permita que este traspaso no sea traumático.
lo que vivimos en Puerto Cordillera, en Barranca, con dificultades en la migración de datos para lograr pagos, para lograr estar al día en las obligaciones del sostenedor, son aprendizajes que hoy día no están siendo recogidos. Son aprendizajes que, sin lugar a dudas, no se van a implementar en esta nueva institucionalidad, y lo que van a producir va a ser un descalabro en los meses de enero y febrero porque no hay el personal calificado con los conocimientos suficientes y no se ha recogido la experiencia de los 4 primeros servicios locales que se han implementado. Vemos con preocupación que un proyecto de ley que costó una ardua discusión en el Parlamento, 2 años, que costó una cantidad importante de tiempo para mejorarlo, o no tanto según algunos, pero que sin lugar a dudas produjo el mayor de los consensos posibles, vea peligrar su objetivo final, que es recuperar matrícula pública, que es recuperar la participación de los actores en la construcción de proyectos educativos situados para cada establecimiento educacional, y que permita además que el Ministerio de Educación haga la pega que tiene que hacer, que es introducir elementos para la mejora pedagógica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Viéndolo desde ese escenario, ¿se tiene antecedentes de profesores, miembros del gremio que hayan dado cuenta de irregularidades, de problemas, de peligrar su continuidad laboral, que ya se tengan antecedentes desde este momento? Desde acá, digamos, en este territorio, digamos, de Andalén Sur, no se tiene, digamos, cuenta de ello. Se han concitado reuniones de manera parcelada, digamos, y esta es una estrategia también, ¿cierto?, con los de Hualqui primero, con los de Concepción, con los de Chuguayante, con los de Florida, pero juntos, digamos, explicitando cuáles son los elementos que van a construir este nuevo servicio. Eso no se ha hecho. Hay que decirlo, digamos, porque eso definitivamente no se ha hecho, digamos. Pero ciertamente las experiencias... en ese caso, si es que no absolutamente, hay sí, absolutamente. Pero acá también, digamos, las experiencias, como dice Sergio, digamos, de lo que se vivió en Barranca, por ejemplo, con los profesores y la organización Colegio de Profesores, podría haber ayudado a resolver estos temas, pero no se ha hecho, digamos. Han venido profesores a explicitar estos temas, han habido reuniones formales, digamos, establecidas por el Colegio de Profesores en Araucanía, para contratar estas cuestiones. Digamos, se nos ha invitado a participar a justamente a Andalén Sur y a las otras servicios locales que se van a implementar en el año 2020, y no se han tomado, digamos, los resguardos debidos por esta administración. Toda vez, digamos, de que no hay elementos que nos digan los profesores entonces están debidamente informados, los profesores y las profesoras están debidamente claros respecto de cuáles van a ser las nuevas obligaciones que va a tener el empleador. ¿Se ha excluido un poco a los profesores con todo este proceso? Se nos ha invisibilizado. No es que se nos haya excluido, digamos, porque eso significaría que alguien nos vio, digamos, y obligatoriamente nos dijo, digamos, aquí los excluyo, pero acá es peor, digamos, porque ni siquiera nos han visto. Y eso es una circunstancia que es mucho más drástica en cuanto, digamos, a una participación requerida, necesaria para la implementación de estos servicios. Claro. Bueno, preguntarle, quería responder, me imagino, a los dichos de... Solo agregar que si uno, digamos, más allá del resultado de la acusación constitucional contra la ministra Cubillo, si uno analiza con detención cuáles son aquellos elementos que quedaron asentados, que quedaron firmes, que quedaron con precisión destacados en la acusación constitucional, uno de ellos tiene que ver con el gasto de educación. O sea, el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Pública, tiene a la fecha la menor ejecución del gasto que históricamente tiene el Ministerio de Educación. Eso significa que no ha implementado los planes y programas, que no ha implementado las acciones que permitan destinar los recursos que el Parlamento asignó a través de la ley de presupuesto para ejecutar estas acciones que permitieran avanzar en la consolidación de la transformación del sistema educativo. Eso es una muestra más de la clara intencionalidad de que esto no funcione, de que esto tenga todas las trabas posibles, ¿cierto?, para destacar el error, más que los aciertos y más que los desafíos de mejora que tiene toda ley a través de su proceso de implementación. Claro. En ese mismo sentido, Guido, ¿cuál es la sensación, cómo se evalúa por parte del gremio el trabajo, el desarrollo que ha tenido este Ministerio de Educación? Bueno, un punto primario de partida es que como organización, en algún momento, digamos, de la 8ª región que se representa, digamos, no estábamos de acuerdo con la acusación constitucional porque sabíamos que no iba a prosperar.
Lo que más temíamos era que se hiciera durante la ¿Pero paralización. estaban de acuerdo con el fondo de esta acusación? Lo que tenemos de fondo, digamos, es otra circunstancia, digamos, una recusación del Parlamento, digamos, que invite a la ministra, digamos, a dar cuenta en el Parlamento de las obligaciones que tiene. Más que hacerle una acusación de lo que deja de hacer, sino que más bien aquello que obviamente, digamos, está haciendo y lo está haciendo mal. Aquí las responsabilidades que tiene de lo que no hace son claras y evidentes, que es lo que plantea Sergio ahora, digamos, la peor circunstancia, digamos, de administración financiera. Pero más allá de eso está claramente las cuestiones que más nos ocuparon, digamos, del Ministerio de Educación en cuanto a interpretar a su antojo, digamos, cuerpos de ley que a nosotros, digamos, nos parecían tremendamente perjudiciales y nos siguen pareciendo, digamos. Una de ellas tiene que ver claramente con el profesor de educación diferencial, educadoras de párvulo y profesoras básicas que tienen menciones a las cuales no se las paga y hay una conculcación de ley, aun cuando la ley dice que sí, tienen que pagarse. Estos elementos, digamos, nos dicen que este ministerio, digamos, tiene una pésima gestión, digamos, a consideración del Colegio de Profesores. Bueno, ya estamos llegando al término de Puntos de Vista. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio. Muchas gracias por acompañarnos, Gracias por la invitación. Nos vemos mañana en un próximo programa de Puntos de Vista. Muy buenas noches.